Amigos y amigas, qué gusto saludarles un sábado más, que Dios les bendiga, les damos una calurosa bienvenida a este programa Identidad. Iniciaremos con nuestro programa y esperamos que durante todo el transcurso de él podamos aprender muchísimo, así que bienvenidos. Y ahora ha llegado un momento muy especial en el cual nos dedicamos a aprender sobre la palabra de Dios. Y para ello tenemos al pastor Eber Roblero, que nos ha acompañado durante todos nuestros programas y lo seguirá haciendo acá en este programa Identidad. Nos acompaña para comprender un poquito más acerca de un tema especial. Veamos qué tiene preparado el pastor. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver el tema llamado el don profético. Este tema del don profético lo vamos a abordar en 4 sesiones. La primera, vamos a ver qué es el don profético. Hablaremos también acerca de las funciones de un profeta. Por supuesto, también vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cómo probar a un profeta si es verdadero o es falso, lo que conocemos como las pruebas para un profeta. Y abordaremos finalmente el tema de ¿puede una mujer ser profetisa? Bueno, para llegar a cubrir este material, vamos a empezar por la primera parte que nos corresponde el día de hoy. Y nos corresponde hablar de qué es el don profético. Hagamos un poquito de historia. Cuando Dios decidió crear, y en esa creación a nada más y nada menos que al mismo ser humano, uno de los propósitos era que el ser humano estuviese en completa comunicación con su Creador, con Dios. Dios anhelaba realmente estar con sus criaturas, conversar con sus criaturas. Recuerdan que al final de la creación, en el 7º día de la semana, dice que Dios reposó, santificó, bendijo ese día en comunión, en compañía de su creación, Adán y Eva. Pero no solamente allí, Él quería continuamente estar en comunicación y por supuesto que Adán y Eva y los descendientes de ellos también lo estuvieran. Sin embargo, en la Biblia encontramos el capítulo 3 de Génesis, donde habla precisamente de la entrada del pecado. Y cuando el pecado entró, trajo muchas consecuencias. Ya hemos mencionado algunas consecuencias en reuniones anteriores, pero sumando una más, es que se rompió esa comunicación, esa relación directa con Dios y sus criaturas.
ya no pudo haber más esa comunicación de manera directa. Por ejemplo, dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división, dice, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las terribles consecuencias del pecado entonces fue que nos dividió, nos separó, nos alejó de nuestro Creador. Y ahora dice que nuestros pecados son quienes no permiten que en realidad podamos nosotros tener una comunicación directa con Dios, ver su rostro y escuchar su voz. Eso no es posible. Sin embargo, Dios quiere y desea estar en comunión con su pueblo, en comunicación con sus criaturas. Entonces Dios, para enviar sus mensajes de ánimo, de exhortación, de dirección, de anticipación a lo que va a venir adelante, Dios escogió a hombres y mujeres como sus mensajeros. A ellos se les llama profetas. Se les llamó profetas. ¿Por qué? Porque eran las personas escogidas por Dios, señaladas por Dios, llamadas por Dios para desempeñar la tarea de transmitir los mensajes que Dios tenía para una persona o para un pueblo. Por eso en esta oportunidad vamos a analizar algunos de esos términos que se usan en la Biblia para referirse al papel de esa persona, sea hombre o sea mujer, que tiene como fundamento ser el canal nada más por el cual se transmite un mensaje divino para la raza humana. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el término Naví. El término Naví en hebreo significa un personaje que recibe un mensaje y que su único papel es dar ese mensaje, transmitir ese mensaje. Veamos, Éxodo capítulo 7 y versículos 1 y 2 ilustran este término. Dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tú, y en el original aparece Naví. Traducido a nuestro idioma dice, será tu profeta. Y explica, tú dirás todas las cosas que yo te mando, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Aquí queda ilustrado el término Naví. El término Naví que se usa acá y que está explicando era para decirle a la persona que su único trabajo era recibir un mensaje. En este caso, Aarón tenía que recibir un mensaje de su hermano Moisés. Por supuesto, Moisés recibía el mensaje de Dios, pero el término está explicado acá de esta manera. Aarón recibía el mensaje de Moisés y Aarón se presentaba ahora ante Faraón diciendo el mensaje que había recibido. En otras palabras, él solo era el medio, el canal, el instrumento para poder recibir un mensaje y transmitir ese mismo mensaje. Él no originaba el mensaje, él no inventaba el mensaje, él no creaba el mensaje, él recibía el mensaje y ahora transmitía el mensaje. Por supuesto, ese era un papel que Dios le concedía a ciertas personas. También hay otro término en hebreo que es roej o shofej.
Cualquiera de esos dos términos, el más usado, roeg, significa vidente, vidente. Ahora, el término vidente era un término que le dieron las personas a los profetas. ¿Por qué razón? Veamos. En el primer libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 9, dice: antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Pero aquí hay un elemento más que tenemos que enfatizar. El profeta o el vidente recibía mensajes de Dios para la raza humana, pero también las personas, la raza humana, los seres creados, cuando comprendieron que esa era la vía para comunicarse con Dios, entonces también iban y pedían que el vidente, que el profeta, conversara con Dios, expusiera el caso, y la respuesta que Dios daba a esa petición, a ese caso, entonces el profeta venía y se lo transmitía a las personas. Así que también el término de vidente era aplicado a la persona, que podía ser hombre o mujer, que tenía ese papel de ser un profeta. En el Nuevo Testamento, ya es en griego, entonces ya no es la palabra nabí, ya no es roeg, sino que ahora es profetés. Algunos prefieren profetes. Bueno, es la palabra que se usa en griego. Y esa palabra se traduce también como profeta. Se traduce también como la persona que recibe un mensaje y que transmite ese mensaje. A esas personas que tienen ese don, se le dice que tienen el don profético. El don profético. Pero ese don profético, vamos a ver más adelante, no es para todos. Y por supuesto que la Biblia da características de cómo probar a un profeta verdadero y cuáles son las funciones de ese profeta que vamos a ver más adelante. Ahora, enfaticemos entonces, ¿quién era un profeta? Que podía ser hombre o mujer. Bueno, era la persona que era llamada por Dios para recibir un mensaje de Dios y transmitir ese mensaje de Dios a una persona, a un grupo de personas o a todo un pueblo, como ocurrió en repetidas ocasiones entre Dios, el profeta, y el pueblo de Israel, por ejemplo. ¿Cuáles eran las intenciones de Dios al tener ahora profetas para mantener esa comunicación? Veamos, por ejemplo, Amós 3:7. Dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es que en el amor del Padre, en la gracia de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, no cabe que la raza humana no esté anticipada a los planes y los propósitos de Dios. Y comprender este principio es importante. ¿Por qué razón? Porque esto nos está enseñando que la raza humana, que su creación no está a la deriva. Los acontecimientos más importantes en la historia de la raza humana y que tienen que ver con la historia de la redención, esos eventos no vienen por sorpresa, no ocurren por casualidad, no toman a Dios por
sorpresa. No. Son acontecimientos que son anticipados por el Dios que conoce el futuro desde el principio. Por el Dios que sabe qué es lo que va a venir. Y entonces, para una persona, para un grupo de personas o para un pueblo, Él se anticipa y revela, dice, sus secretos. Por eso es que Jesús, cuando vino y dijo que su pueblo no estaba en tinieblas, sino que sus discípulos, sus seguidores, deben andar en luz. Y Jesús también lo dijo en más de una ocasión: os lo digo ahora para que cuando ocurra no os sorprendáis. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él anticipa a su pueblo lo que ha de acontecer. Lo revela a sus siervos los profetas. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Ese texto confirma una vez más que Dios habló, exhortó, instruyó, anticipó, dio dirección a su pueblo de muchas maneras, pero una de ellas era a través de los profetas. De los profetas. Por supuesto que el texto continúa diciendo que ahora, ya en el Nuevo Testamento en adelante, ya Dios también envió a alguien directamente. Ya no para que usara un profeta, sino para que viviera con nosotros. A Jesús, al Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el texto está diciendo que durante buen tiempo, entonces, lo que hizo Dios fue comunicarse con su pueblo a través de los profetas. Dios puede usar más de un medio, claro que lo puede. Basta hoy ver nosotros cuántas alternativas tenemos de comunicarnos con alguien. Por escrito, por audio, por señas, por teléfono, por tantos medios. Si seres humanos, con sus limitaciones, tenemos más de una alternativa para comunicarnos, Dios tiene las suyas. Pero una de esas maneras es a través del don profético. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con su pueblo? A través de los mensajes proféticos. Ahora, interesante, ¿cómo es que recibían esos profetas? ¿Cómo es que recibían esas profetisas el mensaje de Dios? Interesante, en Números capítulo 12 y versículo 6 dice: y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Interesante, interesante. ¿Cómo se comunicaba Dios con ese profeta? Aquí menciona que era por visiones, por sueños. Ahora tengamos mucho cuidado, no va usted a decir que anoche soñé tal cosa y a lo mejor es un mensaje profético. No. Esto era algo especial, algo lindo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el profeta debía ser llamado por Dios. Y cuando era llamado por Dios, ahora Dios le explicaba el mensaje. Algunas veces era por visión. Hoy diríamos, para ilustrar nada más,
pues que el profeta quedaba viendo en pantalla gigante allí el mensaje. Recibía ese mensaje, quedaba bien grabado en la mente porque había visto, había oído. Me imagino a full color, usando palabras actuales, ¿no? Y ahora venía él y decía, Jehová dice. O como leemos en el Antiguo Testamento, vino palabra de Jehová a, y da el nombre del profeta. Oh, Dios así dice. Por eso cuando los reyes, cuando muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento iban ante el profeta y decían, consúltale a Dios. ¿Qué dice Dios? Ellos consultaban a Dios y Dios se manifestaba. Ahora, de manera que ya menciona el texto, una en visión, otra en sueños, y me imagino que algunas veces de manera audible, pero recibían un mensaje y lo transmitían. Por eso dice Amós 3:7, lo que leímos, que Dios no va a hacer nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Recordemos, hoy estamos viendo nada más una introducción para definir qué es el don profético. Es el medio que Dios usa para comunicarse con un grupo o con un pueblo a través de sus profetas. Y a eso se le conoce el don profético, porque es un regalo, porque es realmente algo especial en el marco de la comunicación entre Dios y su pueblo. Ahora que hemos comprendido ya el don profético, ¿qué es el don profético? Entonces vamos a contestar la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y con eso terminamos la parte de hoy, porque luego vendrá el otro tema, ¿cuáles son las funciones del don profético? Y eso va a ser extraordinario, vamos a conocer para qué Dios usó el don profético. Por ahora veamos qué tenemos que hacer. Número 1, debemos apreciar las profecías. Primera Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Sí, las profecías tenemos que apreciarlas, estudiarlas, aceptarlas, porque es el mensaje de Dios. No apreciar los mensajes proféticos es no aceptar a Dios. Rechazar un mensaje profético no es rechazar al profeta. No es rechazar al pueblo de Dios. No es rechazar a una junta directiva. No. Rechazar un mensaje profético es rechazar el mensaje de Dios que Él está enviando directamente a mi persona o a un grupo de personas o a su iglesia en este tiempo. ¿Qué más debemos hacer? 2, estar atento a las profecías. Dice la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1 y versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que estar atentos a las profecías. ¿Por qué? Porque son como una luz, como una lámpara, como una antorcha que nos va guiando.
Por eso, los dones espirituales son importantes en la iglesia cristiana, principalmente en el remanente del Señor para el tiempo del fin. Y uno de los dones es el don de profecía. Y esos mensajes proféticos no debemos tomarlos livianamente o cuestionarlos incluso, o decir, no, esto ya pasó en algún momento. No, hay mensajes proféticos muy claros, muy directos, que Dios ha dejado para sus hijos, para su pueblo, para la iglesia del tiempo del fin, para el remanente de estos últimos días. Entonces, estemos atentos a esos mensajes proféticos, muy atentos. En su momento compartiré una serie de temas que se llama Apocalipsis, la agenda de Dios. Y es que Apocalipsis es un libro profético donde Dios ha dejado su agenda para el tiempo del fin. Y como el texto me dice que yo debo estar atento a las profecías porque es una luz que alumbra, entonces debo enfocarme en estudiar esas profecías para el tiempo del fin, porque es una luz que me va a alumbrar y me va a decir, aquí es el camino. Acá hay que evitar el camino. ¿Qué más tenemos que hacer? Creer en los profetas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Dice así, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Qué declaración la que hizo el rey. Y en la siguiente reunión vamos a tomar una parte de lo que le ocurrió al rey para llegar a expresar esto. Pero por ahora quedémonos nada más con esa declaración. Creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Y dice que vamos a prosperar. Vamos a mejorar. El don profético en el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es ese don que Dios ha dado para comunicarse Él con su Hijo, con sus hijos, a través de una persona, que puede ser una mujer, puede ser un hombre. Vamos a ver más adelante. Puede ser un joven, puede ser un anciano, porque para Dios no hay límites. Así que el pecado nos separó de Dios, nos dividió de Dios, hizo ocultar su rostro, pero Dios no se quedó ahora diciendo, ya estamos divididos, ya estamos separados, ya estamos lejos ahora, yo continuaré aquí y ellos que vean cómo continúan allá. No, para Dios siempre habrá más de una salida, más de una solución para un problema o para una limitante que humanamente podemos llamar. Y Dios escogió a sus siervos los profetas para comunicarse con su pueblo. Dios quiere que escuche sus mensajes. Esos mensajes proféticos que ya están en su santa palabra, esos mensajes proféticos que Dios dará a través de sus siervos los profetas. ¿Estamos decididos a aceptar el mensaje de Dios para nuestra vida? ¿A creer en sus profetas para ser prosperados? Que de hoy en adelante podamos apreciar el don profético y ver que cada mensaje profético es para bendición de la vida del ser humano.
es para evitar muchos problemas más adelante. Es para anticipar cuál debe ser el camino correcto para evitarnos dolor, tragedia y muerte finalmente. Por eso te pregunto, ¿quieres aceptar el don profético de hoy en adelante y los mensajes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, y que nos unamos ahora para decir: Señor, aceptamos ese don profético y gracias porque piensas en mí, en mi familia, en mi iglesia, piensas en ellos y por eso existe el don profético? ¿Quisieras unirte conmigo en esta oración para aceptar el don profético? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque no hay límite, no hay obstáculo, no hay barrera para recibir tus mensajes de bendición, de amonestación, de exhortación, de dirección. Tantos mensajes que necesitamos, tantos mensajes que tu pueblo necesita. Y gracias porque llamaste a hombres y a mujeres para que fuesen profetas, los videntes, los naví, los profetés. Sí, esas personas que reciben un mensaje por medio de una visión, de un sueño o de manera audible y lo llevan al pueblo. Con razón tu palabra dice: y vino palabra de Jehová a. Lo más importante no es a quién vino, sino de quién vino, y es de Dios hacia nosotros como raza humana. Pero gracias por esos profetas que fueron instrumentos en tus manos, Señor. Ahora danos el valor a nosotros de recibir el don profético, creer en el don profético y aceptar los mensajes proféticos, que serán una luz y una bendición para nosotros. Aceptamos ese don maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí llegamos con el programa Identidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que si tú tienes alguna duda y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp en cabina 3240-3176. Y por supuesto, recuerda también que queda abierta la invitación para que puedas asistir a una iglesia adventista del séptimo día, donde con gusto te recibiremos. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.